Buenos días. En primer lugar, pues agradecer a la Universidad del Magdalena, al profesor Jorge Elías Caro, eh, al doctor Joaquín Viloria, eh, de acá del Banco de la República, y a Ancimos Farouk, que también nos ha colaborado mucho. Bueno, voy a hacer la disertación desde aquí porque en algunos apartes voy a leer textos y en otros pues combinaré con explicaciones ya no tan textuales. Entonces voy a hacerlo desde acá. Por favor, coloca el… Bien, hoy vengo a compartirles unas reflexiones sobre, yo las he titulado Tierra, Caña y Ganado en el mundo rural del Magdalena Grande, el caso de la provincia de Riohacha entre 1840 y 1890. Bueno, durante buena parte del siglo XIX, el mundo rural del Magdalena Grande, esto es una unidad político-administrativa que en términos generales incluyó los actuales departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, estuvo permeado por dinámicas económicas asociadas al café, a la caña, a la ganadería, algunos géneros forestales, por ejemplo, palo Brasil, dividivi, perla, sal, entre otras, y por supuesto la actividad del contrabando también estuvo presente. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá y los valles de los ríos que descendían de ambas formaciones geológicas. Los valles de ambos ríos, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, propiciaron en algún momento procesos de ocupación territorial, ¿no? De empresarios, de colonos y de campesinos, ¿no? Y algunos factores incidieron, digamos, incidieron en tales dinámicas. Primero, habría que decir que después del proceso de independencia y por supuesto en todo ese proceso de formación de la República durante buena parte del siglo XIX, este periodo se constituyó en oportunidades de negocios, de inversiones, por lo menos en teoría ya sin las trabas fiscales y legales que el gobierno español imponía, digamos, a las inversiones y a las actividades productivas, comerciales y económicas. Por ejemplo, es claro que después de la independencia, al menos en el papel, la Nueva Granada se abrió al libre comercio entre las distintas naciones y los comerciantes fueron uno de los grupos mayormente favorecidos. En segunda instancia, se abrieron nuevos mercados y se fortalecieron los circuitos comerciales que ya venían por lo menos desde el siglo XVIII. Por ejemplo, las actividades extractivas, palo Brasil, por ejemplo, dividivi, las perlas, la sal, se fortalecieron mucho. Al igual que la ganadería, aparece el café, por ejemplo, el cacao y el tabaco, como géneros que comenzaban a abrirse pasos en estas dinámicas productivas y comerciales en la región. El tercer aspecto tiene que ver con la disponibilidad de tierras. Cuando uno revisa los informes de la segunda mitad del siglo XVIII, les nombro algunos, el informe de Antonio de Narváez y Latorre, el informe de Antonio de la Torre y Miranda, o el informe de Joseph Palacios de la Vega, digamos, de la segunda mitad del siglo XVIII, uno entiende que es que había mucha tierra para poca gente, ¿no? La ecuación hombre-tierra que Fernand Braudel recomienda o recomendaba siempre hacer para acercarse, digamos, a una reflexión sobre
la relación entre los hombres y el espacio, lo que muestra era que efectivamente había muchísima tierra para poca gente. Disponibilidad, por ejemplo, de tierras baldías, ¿no? Habían baldíos, de los famosos baldíos de la nación, ocupación de tierras de facto, ¿no? O por adquisición, permitieron que diversos actores sociales accedieran efectivamente a la tierra, y eso también fue, digamos, un aspecto importante en las dinámicas que acabo de mencionar. Un cuarto elemento tiene que ver con el fortalecimiento de los puertos de Santa Marta y Riohacha. Durante el siglo XIX ambos puertos se fortalecieron, ¿no? Permitiendo una mayor articulación o conexión de las áreas costeras marítimas con el interior de las provincias costeñas, ¿no? Y por último, considero que el aparecimiento de comerciantes, negociantes y empresarios que respondieron a estas nuevas oportunidades posibilitó efectivamente una mayor dinámica, digamos, en la región. Tales dinámicas en la provincia de Riohacha, que es lo que yo voy a tratar aquí, se dieron, pero no fueron las únicas, alrededor de la tierra, la caña y el ganado como ejes económicos importantes. No me voy a centrar en el café hacia el sur porque son temas que ya han sido ampliamente tratados, entre otros, por el profesor Joaquín Viloria. La tierra, la caña y el ganado fueron ejes económicos importantes que se articularon y posibilitaron actividades agrícolas, pecuarias y la formación de sociedades comerciales y empresariales, ¿no? Esta reflexión va a permitir cambiar la imagen histórica de una provincia del Magdalena Grande, a veces relegada al ostracismo económico. Por ejemplo, el uso del concepto de frontera que normalmente se ha utilizado no ha permitido, bueno, asociado incluso a las ilegalidades, no ha permitido fijarse en otros elementos institucionales y legales de emprendimiento que en medio de las dificultades de escasez de capitales, de precariedades en vías de comunicación, de estrechez de mercado, a pesar de eso, permitieron efectivamente el aparecimiento de grupos de negociantes y empresarios que leyeron el contexto y se atrevieron efectivamente a emprender, ¿no? Bien, bueno, primero pues voy a hacer un acercamiento a la provincia de Riohacha en sus aspectos territoriales y políticos. Por favor, ¿es el primer punto? ¿Es el primer punto? No, mucho antes. ¿Antes? Ok, no, después, es la segunda, disculpa. Bien, la provincia de Riohacha, aspectos territoriales y políticos. Riohacha fue una de las 16 provincias reconocidas en la Nueva Granada, ¿no? Por la ley fundamental de 1831, al lado de Antioquia, Bogotá, Cartagena, Mariquita, Monpós, Neiva, Pamplona, Santa Marta, Socorro, Tunja y otras más, ¿no? Reafirmada en la Convención Nacional de 1832. No es que la provincia de Riohacha hubiese sido, digamos, o se hubiese originado después o en el momento transicional de la independencia. En realidad la provincia de Riohacha tiene unos antecedentes incluso que datan desde el siglo XVII, muy asociadas a la pesca de perlas, pero para efectos de esta reflexión parto efectivamente con que fue una de las 16 provincias reconocidas en la República, bueno, una de las 16 provincias reconocidas en ese periodo transicional entre 1808 y 1830. Desde 1808, en las primeras discusiones sobre la ausencia del rey, las provincias reasumieron la soberanía popular. Una de esas fue efectivamente la provincia de Riohacha. Reconocida posteriormente en la Convención Nacional de 1832, y esta provincia tenía un cuerpo legislativo, era una cámara provincial que
especificaba o estipulaba que las provincias se dividían en cantones y los cantones se dividían a su vez en distritos parroquiales que tenían a cargo las aldeas y los corregimientos. La provincia de Riohacha tenía dos cantones. Uno es el cantón de Riohacha, con la ciudad de su mismo nombre, ¿no? Como distrito principal, y tenía a su cargo las poblaciones de Moreno, Tomarrazón, Fonseca, Barrancas y las aldeas indígenas de San Antonio y San Pedro en la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como ustedes lo pueden observar en ese mapa. Y el cantón de San Juan, que tenía como cabecera municipal la población de San Juan, que a su vez tenía a cargo los distritos del Molino, Villanueva, El Tablazo, Urumita y las aldeas indígenas de Rosario y Marocazo. Eran dos zonas, como se puede apreciar, una zona norte y una zona sur. Quiero hacer una aclaración: cuando hablamos de la provincia de Riohacha, no nos estamos refiriendo a toda la península de La Guajira, porque la línea divisoria histórica del río Ranchería permitió dividir la península de La Guajira de la provincia de Riohacha. La península de La Guajira en varios momentos importantes estuvo marcada por el dominio de las diferentes comunidades nativas que allí estaban. Luego el gobierno español no tuvo una presencia activa y firme en esos territorios y este territorio tuvo un tratamiento especial político-administrativo durante el siglo XIX. Bueno, paso entonces a describir el mundo rural de la provincia de Riohacha, una vez pues aclarado un poco la cuestión de carácter administrativo. Bueno, en su recorrido hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, partiendo de Riohacha hacia el sur, Eliseo Reclú observó a la altura de la población de 30 o Tomarrazón, son unas descripciones hermosísimas, abro comillas, que de derecha a izquierda por todas partes veía platanales, campos de maíz, grupos de palmera, vastas plantaciones, cierro comillas. Y siguiendo por el curso medio del Ranchería, destacó la inmensa fertilidad de sus tierras ubicadas en los alrededores de San Juan, Fonseca, Barrancas, Cañaveral y Urumita. De particular interés fue para él la población de Villanueva, de la que observó, por favor, pases, de la que observó las casas pintadas de amarillo, sombreadas por árboles de una corpulencia rara aún en zona ecuatorial, buenos caminos por los cuales podía circular fácilmente los carruajes, cruzan en todos sentidos, las acequias o canales de irrigación corren sobre piedras con suave murmullo, conservan en los huertos la más rica vegetación y a lo lejos se extiende una explanada inmensa de verdura enclavada entre dos hileras de montañas paralelas. Esa era la descripción de Reclú sobre la zona sur, ¿no? Sobre la población de Villanueva. Y en efecto, al despuntar el siglo XIX, comenzó en esa área un proceso de expansión agrícola ganadera desde la provincia de Valledupar y en menor medida desde la de Riohacha, estableciéndose, aparte de hatos ganaderos, plantaciones de café en la parte media de la serranía del Perijá y la caña de azúcar en su piedemonte, y en la sabana se ubicaron efectivamente hatos y pequeñas economías campesinas, tal como lo han mostrado en diferentes publicaciones los doctores Joaquín Viloria y Hugue Sánchez, quien nos acompaña hoy aquí, ¿no? Al sur de Fonseca, Fred Simons registró la existencia de plantaciones de caña
y más abajo, cerca de la población de Tablazo, observó cría de ganados y caballos, estos últimos junto al ron artesanal, producto del destilado de la caña, que se comercializaban en Fonseca. Al norte de esta población, el inglés anotó que pequeños caseríos como Papayal, Guacanal, Pozo Hondo, Atonuevo, El Pozo y Caracolí debían su sustento a la cría de ganado mayor y menor, los cuales se reproducían con rapidez. De estos últimos se generó una producción de cueros al pelo que en 1880 alcanzaría a exportar a Riohacha unas 200 toneladas cotizadas en 37.000 libras esterlinas. Otra serie de poblaciones que sirvieron de enlace a Riohacha con el sur de la provincia, la mayoría de ellas creadas a mediados del siglo XIX, fueron Moreno, Cotopris, 30, Tomarrazón, lo que es la misma población, Barbacoa, Pereverito y El Pantano, que funcionaron como estaciones de camino para los mercantes que venían del sur. Allí descansaban y se abastecían de maíz y pasto para sus bestias. Sus moradores vivían de la cría y la ceba de ganado. Moreno y 30 funcionaron también como depósitos de madera que luego eran llevadas al mercado de Riohacha. En la primera existieron 2 juzgados para legalizar negocios y la segunda era el sitio de residencia de algunos hacendados, tal como lo mostró entre otros González Subiría, Freddy González, que nos acompaña aquí hoy. Bien, ahora paso a mostrar, es decir, estas descripciones del paisaje agropecuario de la provincia de Riohacha son interesantes porque efectivamente nos van a mostrar el potencial que estas tierras tenían. Entonces pasamos ahora a comentarles un poco la tierra, formas de tenencia y explotación. Las grandes concentraciones de tierras en pocas manos no parece haber sido la tendencia del tipo de posesiones o propiedades en la provincia de Riohacha, ¿no? Los documentos existentes en la notaría primera de esta ciudad entre 1831 y 1898 más bien sugieren una heterogeneidad de propiedades, posesiones que incluyeron, por un lado, pequeñas fincas o estancias con cierto grado de organización alrededor de sembrados de caña, café y cacao, con existencias de potreros para ganado mayor y menor, así como hatos de ganados y economías campesinas de explotación familiar, platanares, parcelas, huertas, rosas, como se les encuentran descritas en las fuentes. Y por otro, algunos pocos latifundios en el sur, sobre todo en Villanueva, Urumita y El Molino, y en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la serranía del Perijá, con explotación de tipo empresarial alrededor del cultivo de café, que no nos vamos a enfocar, digamos, en esos latifundios. Más bien nos centramos en las medianas y pequeñas posesiones, propiedades, que fue lo que más encontramos alrededor de los documentos notariales. Y dicho sea de paso, estas reflexiones se basan fundamentalmente en la revisión de los documentos notariales de la Notaría Primera de Riohacha, que tiene una información ininterrumpida entre 1827 incluso hasta el día de hoy. Fincas y estancias entre trapiches y hatos. 4 testamentos, voy a leerlos rápidamente, algunos apartes. Por ejemplo, el 14 de marzo de 1831, Pedro Pimienta, natural de Riohacha en delicado estado de salud, hizo su testamento, anotando que sus bienes se componían, abro comillas, de todo el ganado que aparece marcado, con la que en el margen se expresa 12 burros, un esclavo nombrado Juan Manuel Redondo, un platanal de 5 medias de tierra en el Guayabital, la casa de mi morada en Riohacha de 8 varas de frente y 15 de largo. Se colige del testamento que Pedro Pimienta residía en Riohacha, pero poseía una pequeña propiedad compuesta por un platanal en el cual había algún ganado, 12 burros y efectivamente un esclavo, es decir, un predio rural en el que probablemente se cultivaban géneros agrícolas y se criaba ganado. No se especifica quién atendía la propiedad, quizá un agregado o el mismo esclavo.
En el testamento se menciona que uno de los hermanos del Tador era José Rafael Pimienta, el cual actuó como albacea, designado para organizar la repartición de bienes una vez se produjera el deceso de su hermano. La familia Pimienta era reconocida en Riohacha. José Rafael fue administrador de renta de tabacos en 1822 y en varias oportunidades desempeñó funciones contables de hacienda pública y participó activamente al lado de los intereses federales en la llamada Guerra de los Supremos en las provincias del Caribe. En tal sentido, Pedro Pimienta y su familia tuvieron alguna capacidad adquisitiva que le permitió no solo poseer una casa en el casco urbano de Riohacha, sino también pequeñas propiedades rurales cercanas a ella. Otro testamento, esta vez en San Juan del Cesar, testado por Rosa Antonia Barros, el cual fue protocolizado posteriormente en Riohacha en 1831. La señora Barros, quien era esposa de Manuel Ariza, manifestó en su testamento que durante su matrimonio ella y él adquirieron 2 hatos, uno llamado El Horno, en las cercanías de Riohacha, y otro nombrado Auyama, ubicado en el cantón de San Juan del Cesar. Manuel Ariza no era cualquier individuo, se desempeñó activamente como escribano de registros y como concesionario de la destilación de aguardiente en el mencionado cantón, y al mismo tiempo negociaba tierra y propiedades tanto en el medio urbano como en el rural. Posteriormente, en el distrito de Fonseca, en 1836, Bartolo Parodi ordenó su testamento en el cual registró algunos de sus bienes, un hato nombrado La Quebrada, con casa y corrales para el ganado mayor y menor, una porción de tierras en el paraje llamado Ranchería y una estancia avaluada en 827 pesos, más 6 esclavos, ¿no? Y por último, Concepción Zúñiga, en ese mismo año también ordenó su testamento en El Molino, donde declaró por bienes suyos, abro comillas, una casa de bareque con su techo de palma en el paraje nombrado La Dispensa, en los ejidos de esta parroquia, en la que se encontrarán algunas reses vacunas, otras mulares, otras caballares, otros nombrados asnos y otras ovejunas. Cierro comillas. Zúñiga, se sabe, tenía relaciones con los comerciantes de Riohacha, de quienes probablemente obtenía créditos que a su vez le permitían colocar recursos líquidos a otras personas y a tasas diferenciales de interés que le posibilitaba un margen importante de lucro. Los anteriores ejemplos de propiedades, posesiones identificadas en los 4 testamentos, entre otros, nos permiten hacer algunos acercamientos sobre sus características materiales, el trabajo que en ellos se realizaba y la condición social de sus poseedores. Cuando uno mira los informes de Antonio de Narváez y La Torre, Antonio de la Torre y Miranda, Josep Palacios de la Vega, etcétera, a finales del siglo XVIII la caña de azúcar era cultivada, ¿no? Habían numerosos trapiches esparcidos en toda la geografía regional, en zonas rurales, donde efectivamente se producía, se cultivaba caña y además la zafra producía guarapo y miel para lo de la destilación de aguardiente y en algunos casos panela, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, en la provincia de Riohacha, de las 59 propiedades, posesiones registradas entre 1830 y 1881, en esta tabla que les estamos mostrando, 18 tenían cultivos de caña, es decir, el 30% de estas, 15 poseían también trapiches incorporados. Estas cifras y porcentajes nos sugieren algunos elementos para tener en cuenta, ¿no? Ciertamente se trataba de medianas y pequeñas propiedades, posesiones que generaban excedentes para el mercado, miel, panela y ron, que alimentaban las fábricas de aguardiente, dulcerías y tiendas de Riohacha y de otras poblaciones, tanto capitales de cantones como de distritos. Se sabe, por ejemplo, que José Pantaleón Navarro poseía en 1841 en Moreno una estancia de caña y plátano en la que habían incorporados un trapiche
y una fábrica artesanal de aguardiente, un alambique, en la que no solo se cultivaba la caña, sino también se procesaban sus derivados. Remedios Zúñiga, por ejemplo, poseía para estos mismos años en San Juan del Cesar una fábrica de destilación de aguardiente ubicada en el distrito de la calle de la Fraternidad. En Riohacha, la familia Cotes, de la que seguramente nos va a hablar Freddy hoy, poseía fábricas de aguardiente. En 1849 los herederos de Miguel Cotes eran los propietarios de un importante establecimiento de destilación, al igual que su tío Rafael entre 1860 y 1877. En el periodo 1879-1881, el comerciante judío Samuel Pinedo también poseía una destiladora de aguardiente en Riohacha, en la calle de la Marina, donde llegó a tener un stock de 6,000 galones, además de adquirir el monopolio de su destilación y comercialización. Se sabe que en 1881 Juan Francisco Gómez vendió al francés Luis Chapel una fábrica de aguardiente en 3,000 pesos de ley, la cual estaba ubicada en la calle Ancha. Y en 1889 Magdalena Mendoza, compañera esposa de Samuel Pinedo, adquirió de Domingo Pichón otra fábrica de aguardiente situada en la calle del Puerto por 1,600 pesos. Así, las destilerías de Riohacha probablemente absorbieron buena parte de la miel y el guarapo producidas en los pequeños trapiches artesanales del campo, pero también pudieron ser su competencia, sobre todo los trapiches que habían logrado incorporar alambiques caseros. Pues como les decía, el cultivo de la caña fue importante. Algunos experimentos empresariales fueron importantes, poquitos, pero creo que el grueso del cultivo de la caña estaba más en esas medianas y en las pequeñas propiedades, ¿no? En los trapiches y en las destilerías, pequeñas destilerías que se encontraban en las cabeceras distritales o municipales. Experimentos empresariales, nos vamos a referir más adelante al ingenio de Ibuya, muy tempranamente en Riohacha, pero también el ingenio Sincerín o el Central Colombia al sur de Cartagena, o el ingenio María, ¿no? en María la Baja, y el ingenio Verástegui. Fueron, digamos, intentos empresariales interesantes, pero el grueso, creo yo, de la producción y del cultivo estuvo precisamente en esa producción pequeña, mediana, doméstica en ese sentido. Por otra parte, el ganado mayor y menor también está presente en 37 de las 59 propiedades registradas en esa tabla 1, es decir, el 62%. Y ello no era fortuito si se tiene en cuenta que en la segunda mitad del siglo XIX hubo un aumento significativo del hato ganadero en el país. Esta tabla sugiere cómo los hatos de ganado estaban diseminados por toda la provincia de Riohacha, ya fuese de forma independiente o como parte de un conglomerado que incluía cultivos de caña, plátano o cacao, como describimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en 1840, Hipólito Victoria, ciudadano francés y comerciante residente en Riohacha, mantenía en su hato Fobia, en la jurisdicción de esta última, 120 reses vacunas y 24 vacas paridas. En 1850, Dolores Navarro de Tovar vendió a Nicolás Ponciano Barros, un comerciante de Riohacha, el hato El Pantano, en jurisdicción de Camarones, en el cual mantenía 234 reses de ganado vacuno y una quesera. Así podemos encontrar distintas transacciones, ¿no? En todo caso, el número de cabezas de ganado en promedio no podía superar las 300 cabezas en estas pequeñas propiedades, posesiones. Eran pequeños lotes de 100, 120. Voy a pasar rápidamente al último punto, diciendo que, pues,
básicamente estas medianas y pequeñas propiedades, posesiones, de hecho eran una especie de unidades productivas donde la caña de azúcar y el ganado fue importante. De este último sabemos por las investigaciones hechas por académicos que la demanda de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX fue importante para el ganado costeño. Todo este contexto permitió que se crearan sociedades agrícolas y ganaderas y se emprendieran algunas experiencias históricas que vale la pena tener en cuenta, ¿no? La Sociedad Ganadera Redondo Arón. En 1831, Juana Redondo, una viuda de 25 años y vecina de Riohacha, logró acumular recursos provenientes de su propio esfuerzo como comerciantes de esta ciudad, los cuales invirtió en parte en la compra de 49 reses vacunas correspondientes a la mortuoria del señor Jacobo Brandado, quedándole como capital líquido 1.600 pesos. Esta suma y las reses las aportó como socia capitalista principal en la sociedad que conformó con Enrique Arón, ganadero, importador y comisionista, para fundar un hato ganadero. Arón era súbdito británico de origen judío que se había establecido en ese mismo año en la provincia de Riohacha y se desempeñó en varias ocasiones como vicecónsul de los Estados Unidos de América. Redondo manifestó que la suma de los 1.600 pesos la ha puesto en manos del señor Enrique Arón, de quien tiene suma satisfacción y confianza para que con ella funde un hato de ganado vacuno y caballar en el lugar nombrado El Pantano. Esto último es una cita textual. De la conformación de la sociedad se deducen, algunos elementos. Primero, sorprende la practicidad en la formación de un hato ganadero, escogencia de un lugar apropiado, construcción de un rancho y los corrales anexos que contenían el ganado. Segundo, la compra de un esclavo para los menesteres propios del campo de la vaquería, lo cual reafirma lo que habíamos planteado sobre el promedio del número de estos en un hato. Este es un tema que no lo traté aquí, pero el tema de los esclavos es interesante, no tanto por la magnitud de los esclavos que había en los distintos hatos ganaderos, en las distintas unidades productivas, sino porque lo que ellos representaron, digamos, en una economía de frontera. Bueno, por ejemplo, en 1843 ubicamos a Arón como parte de una sociedad agrícola ganadera en la que también participaron José María Castaño y su esposa Cayetana Barros. Este Arón participó en la conformación de diferentes sociedades para el ganado, y así encontramos intentos sobre varias sociedades ganaderas que no fueron tantas como las que uno puede encontrar quizás en Valledupar, de acuerdo a lo que el profesor Hugues ha investigado, o lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en la provincia de Cartagena o en el Valle del Río Sinú, ¿no?, donde la producción ganadera fue mucho más importante. Voy a terminar con esto y les pido disculpas. La hacienda Los Paujiles y el ingenio de Bulla, la sociedad del Castillo Barliza. El 5 de octubre de 1833, Manuel del Castillo, un vecino de la parroquia de Dibuya, y Rafael Antonio Berliza, vecino y comerciante de Riohacha, formaron una compañía para emprender labores de explotación en el campo, la cual fue protocolizada posteriormente el 4 de octubre de 1845. En la escritura pública se dice que la compañía se dedicaría a emprender trabajos del campo hasta lograr el establecimiento de entables de caña, sus trapiches y fábrica de destilación de licor y siembra de otras matas fructíferas y de utilidad. Cierro comillas. El socio del Castillo debía encargarse de buscar una legua de terreno en cuadro para emplazar los elementos constitutivos de la siembra de caña. Se encargaría además de limpiar los terrenos
y administrar el ingenio, hacer la siembra y trabajo que se necesitaran para ello, así como llevar los libros de contables. El documento notarial de la compañía no menciona de manera concreta a quién se compró la legua de terreno que inicialmente estaba proyectada, pero se sabe que el 5 de septiembre de 1836 Manuel del Castillo logró comprar por 2.343 pesos al gobierno nacional 1.171 fanegas de tierras baldías en la margen derecha del río Dibuya, las cuales fueron pagadas con documentos de deuda pública consolidada que Castillo tenía en su poder. Esta propiedad fue incluida como parte de los activos de la compañía en la protocolización de 1845. Fueron incluidas como activos de la compañía, además, 2.025 fanegas de tierras baldías que del Castillo compró también en remate público al gobierno nacional por 1.025 pesos en agosto de 1843. Ubicadas en el sitio llamado Cabeza del Cerro y la hacienda Los Paujiles de San Juan de Dibuya. Comentando con Freddy González, me dice que la hacienda era de Jaujiles. En los documentos notariales se menciona el ingenio y la hacienda Los Paujiles. Era una especie de ave de estas de carroña, ¿no? En el documento notarial no queda claro si el pago que del Castillo hizo al gobierno se hizo también con bonos de deuda pública. En todo caso, la compañía falló, es decir, la compañía no logró completar las expectativas de producción y los dos socios tuvieron que acudir a un empresario muy importante durante esa época, Nicolás Daníez, para que les solventara la situación. No pudieron responder y Nicolás Daníez, oriundo de Curazao, pues se quedó con la propiedad, intentó restaurarla, pero efectivamente tanto el ingenio como la hacienda pues no fueron rentables para él. Años más tarde, por ejemplo, sus nietos, Carlos y Fernando Vélez Daníez en Cartagena, reconocidos ganaderos, afirmaban que su abuelo se había gastado alrededor de $300.000 en la hacienda, la hacienda y el ingenio de Dibuya y la hacienda Los Paujiles fracasados. En la tabla número 2, ahí está, por ejemplo, bienes de la hacienda Los Paujiles de Dibuya, ¿no?, que se encontraban en este. Bueno, me quedó faltando la sociedad Pichón Reynoso sobre destilación y siembra de caña. Voy a terminar porque ya el tiempo finalizó. He querido compartir con ustedes algunas reflexiones históricas sobre la articulación entre tierra, caña de azúcar y ganado, y cómo esta articulación generaron unas dinámicas económicas que, pese a las dificultades de una economía con problemas de estrechez de mercados, de limitaciones de capitales, vías de comunicación y transporte, permitió que algunos empresarios y negociantes se atrevieran efectivamente a invertir en esta zona. Muchas gracias, muy amable.